La vergüenza es un estado de turbación que alcanza a una persona cuando de una manera repentina queda expuesta pues, a una evidencia de una falta, de un error, de un motivo de burla. Puede ser es un accidente, alguien que cae, pues le da vergüenza que lo vean caído y dicen, no pasó nada, así me bajé a escupir. Nada. O alguien que es descubierto en una mentira, cuando la mentira queda expuesta, pues lo menos que puede sentir es vergüenza, ¿no? Y lo que trata de hacer es escabullirse, alejarse y pues que pase, ¿no? Hay una situación en la que todo creyente nunca quisiera verse, y es quedar avergonzado delante del Señor. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a leer de los versículos 26 a 28. Dice la palabra de Dios. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu palabra y por la obra que haces en nosotros por medio de tu Espíritu. Y te pedimos que lo hagas en este día, en tu iglesia, para que nos enseñes lo que dice tu palabra, que oigamos lo que tienes que decirnos en este día, y pues tú obres edificación, obres salvación, y tu palabra cumple el propósito por el que nos diste. Muéstranos más de ti, Señor. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos sobre de Cristo. Amén. La iglesia de Éfeso del primer siglo, al igual que todas las iglesias a lo largo de la historia, tenían que estar alerta sobre los intentos de introducir nuevas enseñanzas aparte de las que habían recibido los apóstoles. Siempre estaban llegando personas de diferentes fondos. Llegaban griegos, judíos, romanos, todo tipo de paganos, que por sus orígenes tenían diferentes influencias e ideas diferentes, ideas filosóficas o religiosas, que no habían abandonado por completo y querían imponerlas a la iglesia. Así también ahora muchos pues venimos de diferentes fondos, la mayoría de un fondo católico y después quizá de un fondo evangélico, pero fundamentalista, o de la prosperidad, o fundamentalista, legalista. Y todos quieren pues conservar algunas de estas cosas. Algunos quieren modernizar la iglesia, hacerla más atractiva,
de manera que agrade a las personas y así pues atraer multitudes, aunque eso implique alterar el Evangelio. En ese entonces había quienes querían adaptar las doctrinas de la Iglesia para que estuvieran de acuerdo con lo que ellos creían y así tener tranquilizada su conciencia. La doctrina pura, como la habían recibido, pues les mostraba que la vida que llevaban era practicar el pecado. Y entonces lo que ellos preferían era cambiar la doctrina en lugar de arrepentirse y dejar su pecado. Por eso, entre otras cosas, decían que lo que se hiciera con el cuerpo, pues no importaba. La materia era la que era mala y el espíritu bueno, entonces realmente no tenía el pecado ninguna importancia. Empezaron por tratar de desvirtuar a la persona de Jesucristo. Si Jesús no era el Mesías, no era el Cristo, no era el ungido de Dios, o no era Dios, o el que murió en la cruz no era Dios, sino solo un hombre, y el Hijo eterno de Dios lo había abandonado antes de morir, y no murió ni resucitó. Todo lo que creen los cristianos y creían los cristianos de ese tiempo, pues perdía sentido. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 16 y 19, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los seres humanos. Estos anticristos querían engañar a la iglesia. Engañar significa apartar de la verdad. Los que engañan, cambian o debilitan el papel de Cristo en su obra. Y es lo mismo enseñar que se necesita la obra de Cristo, pero además buenas obras, como enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. O que Cristo, sí se necesita Cristo, pero también guardar la ley, como enseñaban los judaizantes. O enseñar que Cristo vino para hacer feliz al hombre, que vino para darle sanidad, para darle riqueza y prosperidad, una prosperidad material. Siempre se desvirtúa a Cristo y su obra. De alguna manera no es Dios, o no es el Cristo, o no es el Salvador, y vino a otra cosa, no a salvar a su pueblo de sus pecados. Muchos son los engaños, algunos muy burdos y otros muy sofisticados y sutiles, pero se van introduciendo poco a poco y están dentro de la iglesia ganando adeptos. Juan los presenta tal y como son. Los denuncia como anticristos y mentirosos, en el versículo 22, y exhorta a los verdaderos creyentes a sostener firmemente lo que habían oído desde el principio y que lo sostengan hasta el fin. Si estas enseñanzas que pues, Juan les había dado permanecían en ellos, ellos permanecerían en el Hijo
y en el Padre, como les dice en el versículo 24. Cuando su verdad, la verdad de Cristo, lo que escuchamos desde el principio, vive en nosotros, entonces Dios vive en nosotros. Cuando Dios vive en nosotros, tenemos la promesa de la vida eterna. En este tipo de vida, la promesa de vida eterna es real. Permanecer es nuestra base de confianza en Dios. Tenemos la promesa de la vida eterna si permanecemos. Debes estar en una unión viva, amorosa y duradera con el Hijo de Dios para tener la promesa. Entonces Juan les escribe a estas personas para que permanezcan fieles a lo que han aprendido. Ahora que conocen la diferencia entre la verdad y el error, deben evitar a los que están tratando de engañarlos y que quieren que se extravíen de la verdad. Deben tener bien claro que hay personas que están tratando de extraviarlos del camino de la verdad, de la palabra de Dios. Deben recordar las palabras que dijo Jesús. En el Evangelio de Mateo dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 y 5. Ellos no habían sido engañados todavía, pero debían estar listos para presentar una batalla contra los engañadores, para entender y exponer sus mentiras y no ser engañados. Pero ellos tienen una defensa. Dice en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. En la iglesia estaban los que los engañaban, pero los creyentes no estaban desamparados. Juan menciona nuevamente la unción de la que ya había hablado en el versículo 20, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y aquí la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. La unción es una manera de referirse al Espíritu Santo que viene a morar en los creyentes, como lo prometió el Santo, que es Jesucristo. Es llamado así Jesucristo el Santo. Por ejemplo, en Lucas 4:34, un demonio está hablando con él y le dice diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. La unción del Santo es la unción de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Aquí Juan dice claramente que la unción ellos ya la habían recibido anteriormente, y eso fue en el momento de su conversión. La unción les pertenece, la recibieron y permanece en ellos. Dice 2 de Corintios 1, 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces dice Juan: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
así como la unción misma os enseña todas las cosas. Estas palabras nos señalan al nuevo pacto. Por ejemplo, en Hebreos 8:11, hablando del nuevo pacto, dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. De ahí ese conocimiento, es que todos son creyentes y conocen esas verdades básicas que los hacen creyentes, no que sean unos teólogos consumados. Juan no está dando a entender que la unción que recibe cada creyente haga innecesaria la instrucción acerca de todo el conocimiento bíblico. Lo que afirma es que la unción le da a cada uno la capacidad de entender y creer cuando escucha la palabra de Dios. Le da la capacidad de discernir si está de acuerdo con esa verdad o es una enseñanza falsa. En la gran comisión, Jesús mandó a sus apóstoles, por tanto, a todos los que proclaman la palabra, a enseñar a los discípulos a que hicieran todo lo que Jesús les había mandado a ellos. Les manda enseñar. La predicación de la palabra, la enseñanza en la escuela dominical, la lectura diaria de las Escrituras son necesarias para el crecimiento espiritual del creyente. Que la unción enseñe todas las cosas significa que el Espíritu de Cristo enseña todas las cosas en el sentido de que lo guiará para que sepa distinguir entre la verdad y el error. Dice en el Evangelio de Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El ministerio y el don de maestro estaban activos en la iglesia primitiva y también en la actual. Y son indispensables. Son un don que Dios da a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice en la carta a los Efesios. Que la unción misma enseñe significa que la convicción y el entendimiento de las cuestiones esenciales y básicas para nuestra salvación vienen por el Espíritu Santo, siempre de acuerdo a la palabra de Dios y por medio de ella. Y sigue diciendo Juan, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y se refiere a la verdad espiritual. El Espíritu Santo es la guía de la conciencia de todo cristiano. Y debemos ser sensibles a esa guía con relación a lo que es verdadero y lo correcto. Y que nunca va a ir en contra de la revelación que Dios entregó a su pueblo por medio de su palabra que está en la Biblia, la única fuente por la que Dios se revela a sí mismo y revela su voluntad. Juan había llamado a sus lectores a guardar los mandamientos de Dios. Los había llamado a amar a sus hermanos, a recordar quiénes eran y que tuvieran cuidado con los anticristos. Aquí les dice cómo hacer su defensa para no ser engañados y el medio para cumplir con todas las exhortaciones que les había hecho es permanezcan en Cristo. Permanecer es un concepto clave para Juan.
Lo repite constantemente a lo largo de esta carta. 24 veces en total. Solamente en este capítulo, lo acabamos de leer, lo dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 2:6. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 2:10. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. 2:14. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. En 2:24. En este versículo, en el 27, empieza diciendo: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y termina el versículo diciendo: permanecer en Él, refiriéndose a Jesucristo, que es de quien recibieron la unción. Y sigue en el 28: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, a fin de que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El motivo de avergonzarse es no permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor Jesucristo es vivir en compañerismo con Él. Permanecer en Él significa tener comunión con Él. Permanecer no es una simple exhortación, es un mandamiento y es vital para vivir la vida cristiana. La unción se recibe, es un don. No hay que hacer nada para recibirlo. Y es más, no se puede hacer nada para recibirlo. Y precisamente porque es un don, es una obra soberana del Espíritu. Depende exclusivamente de su soberanía. No se sabe ni cuándo ni dónde, solamente se recibe. Y tiene un efecto, como lo explicó Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, hablando de esto: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por así decirlo, la unción es una obra divina, pero permanecer es lo que nos toca a nosotros. La naturaleza humana tiende a desviarse por el pecado que hay en nosotros. Hace que la gente se dé por vencida, se canse, pierda interés, se fastidie, anhele la novedad. Entonces se deja llevar por los apetitos de la carne. Se separa, se aparta. La perseverancia o permanencia a través del tiempo no sucede por sí sola. Es una elección consciente. Hay que decidir permanecer en Cristo y hacerlo. Requiere un esfuerzo constante. Cada uno tiene que permanecer en Cristo. Es su responsabilidad. Va de la mano con la santificación. Tiene un componente divino y siempre está la responsabilidad humana. Existe una estrecha relación entre esta carta y el discurso de Jesús a sus discípulos en el aposento alto durante la última cena.
Juan oyó una y otra vez estas cosas directamente de su maestro. En ese discurso que está detallado en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14 y 17, Jesús mismo usó la palabra permanecer 11 veces solo en el capítulo 15. Y ahí está esta misma enseñanza de Juan. En los versículos 4 y 5 dice Cristo: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que Juan quiere destacar aquí, al darnos el mandamiento de permanecer en Cristo, es subrayar nuestra parte en la batalla contra los anticristos. Los anticristos existen, son muy numerosos y pueden estar dentro de la iglesia. Tenemos la unción por la cual podemos discernir el error, pero no podemos quedarnos ahí, sabiendo quiénes son y sabiendo lo que dicen, lo que enseñan. Una parte de permanecer en Cristo es luchar contra el error. Hay que luchar contra el error, batallar contra el error, contra los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Por eso dijo Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahí en el versículo 26. Una de las razones por las que ha escrito todas estas cosas es porque estos anticristos estaban tratando de engañar a la iglesia, tratando de apartarla de Cristo. Están en este mundo tratando de engañar al pueblo de Dios y también a los incrédulos. Están tratando de cegar sus ojos de una manera consciente o a veces inconsciente, porque ellos mismos están engañados. Necesitamos tener cuidado por nosotros, ante todo, por nuestras familias y por nuestra iglesia, para protegernos de estos errores. Especialmente en la iglesia debemos estar atentos a lo que dicen otras personas para evitar que el error entre aquí en nuestra iglesia. Pero no debemos atrincherarnos, estamos seguros, y dejar que el mundo sea engañado. Tenemos la responsabilidad de estar activos en defender lo que creemos, luchar contra el error con la verdad que tenemos. La mejor manera de hacerlo, y más bien la única manera de hacerlo, es permaneciendo en Cristo y compartir el Evangelio. Cada uno tiene acceso a personas que nadie más puede alcanzar por sus circunstancias particulares en su trabajo, en su vecindario, en sus amistades. Tenemos la unción permanece en nosotros, no es nuestro poder ni nuestra sabiduría. Él obra en nosotros para que podamos obedecer lo que nos ha mandado. La unción que nos guía a la verdad también nos guía más cerca de Cristo para permanecer ahí y entonces ser la luz del mundo y la sal del mundo, pero cerca de Cristo, permaneciendo en Cristo. De otra manera,
no, nada podemos hacer separados de Él, como dijo Cristo. Dice el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En vista de todo lo que dijo antes, llega a una conclusión. Y ahora, hijitos. Y los llama como hizo al principio del capítulo, con esa palabra particular de Juan, de hijitos. Indica que se está dirigiendo a sus amados lectores, a los que quiere dar un aliciente para que lleven a cabo las exhortaciones que les ha dado. Pues nuevamente hace la exhortación que hizo en el versículo anterior, permanecer en Él. Con esta repetición indica que permanecer en comunión con el Hijo de Dios es indispensable para todo creyente. Y enseguida da la razón para que cuando se manifieste tengamos confianza. Tener comunión con el Hijo de Dios no se limita a estar en contacto con Él por medio de la oración, de la meditación, de la palabra, sino que además encuentra su cumplimiento con un encuentro físico de todo creyente con Jesús a su regreso. Aquí Juan no está tratando de dar una explicación amplia sobre la segunda venida de Jesucristo. Ya mencionó su primera venida en la carne. Dijo, lo palparon nuestras manos, lo hemos visto con nuestros ojos, la vida se nos manifestó. Así empieza la carta. Y aquí da por hecho su regreso. Dice, cuando se manifieste. No trata de demostrarlo. Era una doctrina conocida y aceptada en la iglesia. En ese tiempo, casi inmediato a la acción de Cristo, y en toda la historia de la iglesia también. Es algo que se da por hecho, así como su primera venida. Para los creyentes era una verdad incuestionable. Y desde luego había incrédulos y anticristos en la iglesia que la ponían en duda. En nuestro tiempo ocurre lo mismo. Fuera de la iglesia, la mayoría no la cree. Y adentro hay anticristos y falsos maestros que enseñan en contra. Y pueden decir que eso es algo simbólico y que se refiere a una nueva era de paz y fraternidad universal o muchas cosas. Los testigos de Jehová dicen que esa segunda venida ya ocurrió y han dado fechas, varias fechas, y las han ido cambiando pues según les conviene. Pero en el mundo la mayoría no creen el hecho de que Cristo va a regresar al mundo por segunda vez. Y no es sorprendente, porque si la gente en el mundo no cree en Cristo como su Salvador, no cree en su primera venida, en lo que hizo hace 2000 años, no va a creer que va a regresar un día para juzgarlos por su pecado. Y esto, pues, lo advirtió Pedro, por ejemplo, en segunda de Pedro 3, del 3 al 7, dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La segunda de Cristo, la segunda venida de Cristo, es una de las doctrinas que solo se va a creer por medio de la unción. Solo la va a creer aquel que tiene la unción. Sin la obra del Espíritu no se puede creer, como tampoco se puede creer la encarnación del Hijo de Dios. Y hay muchas pruebas bíblicas. Jesús mismo dijo a sus discípulos que regresaría. En Juan 14:3, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Cristo habló varias veces de este regreso que tendría. Durante su ascensión, los apóstoles oyeron la promesa. Y en Hechos 1, versículos 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Juan había estado ahí y por eso escribe: cuando Cristo se manifieste. A los verdaderos cristianos les dice: permanecer en Él. Otra forma de la enseñanza de Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo 24:13. La permanencia, es decir, la perseverancia, es la prueba definitiva de que alguien fue regenerado y que tiene la unción, que tiene al Espíritu Santo morando en él. Dijo Pablo a los Colosenses, capítulo 1, 21-23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Alguien que dice creer en el Evangelio y está en la iglesia por algún tiempo, pero después abandona la fe, no tiene vida eterna. Escribió Juan en esta carta, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Solo aquellos que permanecen fieles al Señor y a su palabra y dan evidencia de frutos de justicia por el poder interior y la presencia del Espíritu Santo son realmente salvos. Así lo dice Juan. En este capítulo dijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Capítulo 2, versículos 23 a 35. La enseñanza de la Biblia es que los verdaderos creyentes perseverarán en la fe y Dios los mantendrá seguros por toda la eternidad. El Señor los sostiene porque son suyos, escogidos desde la eternidad pasada, y como sello de garantía les ha dado al Espíritu Santo que los mantiene perseverando. Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sin embargo, esta realidad no quita a los creyentes la responsabilidad de perseverar en su fe y permanecer en Cristo. Es una obra divina y siempre está la responsabilidad humana presente. En el jardín del Edén, el hombre tenía todo a su favor y tenía una responsabilidad, la responsabilidad de mandar, de obedecer lo que Dios le mandó. Mientras mantuvo su integridad, disfrutaba de la comunión con Dios. Con absoluta confianza se acercaba a Él y gozaba de la creación que Dios le había dado. Apenas pecó, se avergonzó, trató de cubrir su vergüenza con delantales de hojas. Al oír que Dios se acercaba, se llenó de temor y trató de esconderse. Pero no había ningún lugar fuera de la vista de Dios. Finalmente, el juicio lo alcanzó y fue echado de la presencia de Dios. Cuando Jesús regrese, algunos se llenarán de terror porque nunca lo conocieron. Aunque muchos de ellos oyeron el Evangelio, ya sea una vez o cientos de veces. No quisieron creer. Una de las responsabilidades que se le manda al hombre es creer. No quisieron creer. Se amaban a sí mismos más que a nada y prefirieron gratificarse con el pecado. Decidieron aferrarse a él y no dejarlo, escondiéndose en su incredulidad, se repetían una y otra vez: no creo, sí, pero no creo, no puedo creer. Fueron engañados y mayormente ellos mismos se engañaron. No quisieron ver a Jesucristo como el Dios encarnado, que tomó un cuerpo para llevar sus pecados
que fueran castigados en Él, en la cruz. No quisieron creer que si se arrepentían y dejaban su pecado y confiaban en Cristo y solamente en Cristo para su salvación, no tendrían que pasar por la vergüenza y confusión perpetuas. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. En aquel día, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para el juicio. Recordarán las veces que rechazaron a Cristo. Recordarán en su momento que no quisieron obedecer el único mandamiento que tenían delante de ellos: arrepentirse y creer en Cristo. Tratarán de esconderse, pero no habrá dónde. Dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entre los que sí le conocen, habrá algunos que no temerán. Sin embargo, se sentirán avergonzados delante de Él. Se darán cuenta de que han estado viviendo vidas mundanas e infructuosas. Se lamentarán de que, aunque hayan logrado cualquier cosa en la vida, no permanecieron en Él como podrían haberlo hecho, y desperdiciaron su vida gastándola en lo que va a desaparecer, en casas, riquezas, amores, y no tienen ningún tesoro en el cielo. Enterraron el talento que recibieron, no hicieron nada con él, y se avergonzarán al oír: siervo malo y negligente. Se verán decepcionados por la manera en que vivieron. Pablo dice que apenas se salvaron. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todos los creyentes tenemos la necesidad de permanecer en Cristo. Juan dice, para que tengamos confianza, para que tengamos, incluido el mismo Juan, permanecer es la manera de tener confianza cuando Jesús venga. Si permaneces, estás listo para que venga en cualquier momento, y entonces no te alejarás avergonzado. ¿Permaneces en Él o simplemente lo visitas de vez en cuando? Permanecer en Jesús nos da confianza, porque sabemos que no tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, porque estamos permaneciendo en Él. Si supiéramos que Jesús regresaría, no tendríamos que cambiar esa manera de vivir. Si Él regresa,
por ejemplo, la próxima semana, ya estaríamos morando en Él. Si quieres no salir avergonzado, ve a Cristo junto a Él y ahí permanece. Que esa sea tu manera de vivir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por Cristo, te damos gracias por el Espíritu que nos ayuda, que nos guía, que nos enseña. Y pedimos que podamos vivir cerca de Cristo, permanecer ahí. Y sabemos que no es nuestra obra ni son nuestras fuerzas, aunque es nuestra responsabilidad. Que no nos dejemos engañar por el pecado y que vivamos por las cosas del mundo, como también ya nos ha dicho Juan. El mundo pasa y todos sus deseos. Ayúdanos, Padre, sabes nuestra debilidad, nuestra tendencia, nuestra necedad también, Señor. Obra en tu iglesia. Sosténla, hazla permanecer hasta que Cristo regrese. Y que sea para su gloria. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén.